Hola a todos los asistentes al Congreso CICLIP de Comprensión Lectora. Mi nombre es Clara Peñalver, soy escritora, asesora creativa y en el campo de la escritura no solo me dedico a escribir novelas para mayores, sino que también tengo diversas publicaciones para peques centradas en la inteligencia emocional y en la creatividad. En los próximos minutos vamos a hablar de habitación sellada, que es un método en el que llevo trabajando los últimos 6 años. Al principio nació como mi propia herramienta de trabajo y a día de hoy pues ha sido adaptada al campo infantil y los niños pueden jugar con ella a crear y a romper historias. En concreto voy a enseñaros cómo funciona el método, de dónde viene el método y de qué bebe el método, y además de eso vamos a jugar pues a buscar pequeñas mentes de colores, os hablaré de ellas, y también os voy a proponer un pequeño reto que es jugar con el caleidoscopio rompecuentos. Este es el caleidoscopio, sé que podría haberlo hecho un poquito mejor, pero es que he perdido el mío, así que como se trata de imaginar y esta va a ser una ponencia un tanto diferente, pues bueno, vosotros pensáis que esto es un caleidoscopio que cuando escucha un cuento se dedica a romperlo y nos pondremos a jugar con él. Os recomiendo que tengáis a mano un par de folios y un bolígrafo, porque creo que este simple detalle va a hacer muchísimo más divertido este rato. ¿Cómo potenciamos la inteligencia emocional y la creatividad a través de la lectura? Bueno, pues por supuesto hay muchísimas formas de hacerlo. Para empezar leyendo, tanto adultos como peques, cuando nos metemos entre las páginas de un libro, pues navegamos por mundos nuevos, paseamos de la mano de personajes que jamás habríamos conocido de no ser gracias a esa novela o a ese cuento, disfrutamos, olemos, saboreamos, sentimos escenarios completamente especiales. Claro, el truco es conseguir que los peques hagan eso. Yo os propongo transformar la lectura en un juego con el método habitación sellada, pero claro, no os voy a decir cómo hacerlo ni qué hacer sin antes haberos explicado un poquito de dónde viene el método, de dónde viene la fábrica de cuentos de la que quiero hablaros, para poder jugar en ella, ¿no? En concreto, bueno, pues creo que casi todo nace de una entrevista que le hicieron en televisión a Isabel Allende, creo que fue en Página 2. Le preguntaron, que cuál era el secreto de que los peques se apasionaran por la lectura. Y Isabel, pues, tuvo una respuesta que me encantó, porque ella dijo que consideraba que había 2 puntos clave. El primero era jamás obligarlos a leer nada que ellos no quisieran leer. Y en segundo lugar, leer con los peques, que los padres se sentasen con ellos, que disfrutasen de los cuentos y que intensificaran, gracias al vínculo emocional paterno-filial, ese vínculo emocional con la lectura. Entonces, bueno, pues si la lectura para mí siempre ha sido creatividad, si la lectura además era emociones, el lugar en el que más emociones puede haber en el núcleo de un peque es en casa, pues se me ocurrió que por qué no crear una fábrica de cuentos con todos los ingredientes necesarios para que papis, mamis, profes y peques pudieran inventar y, por qué no, romper cuentos para volverlos a crear. Cuando empecé a escribir de forma profesional, bueno, en realidad cuando empecé a escribir de forma profesional me sentí súper pequeñita. Yo consideraba que no estaba lo suficientemente preparada, de modo que intenté aprender todo lo posible para poquito a poco ser la mejor escritora posible, ¿no? Empecé a leer un montón, intentando encontrar mi propia fórmula a la hora de escribir. Y de repente me di cuenta de que lo que yo necesitaba no solo estaba en el jardín de la literatura, sino que podía estar en muchos otros jardines. Así que decidí empezar a saltar tapias y a visitar todo aquello que tuviera a mi alcance. En el jardín de la neurociencia descubrí que, bueno, para empezar, no todas las personas tenemos la misma forma de aprender y además
no todas las personas tenemos la misma forma de escribir o de trabajar. Con lo cual, pues esa idea de búsqueda de una fórmula universal que me sirviera tanto a mí como a otros escritores para crear sus nuevas historias, pues se me cayó de pronto, ¿no? Quizá lo que tenía que buscar era una herramienta con todos los ingredientes o con todos los aditivos suficientes para que cada tipo de escritor, cada tipo de creador pudiera coger lo que necesitara y ponerse a trabajar. Del campo del coaching, por ejemplo, del jardín del coaching, aprendí la importancia de hacerse buenas preguntas. De ahí nació la interrogación creativa, que utilizo mucho a día de hoy, tanto conmigo misma como con otros autores, como con peques. Básicamente me ayuda a solucionar bloqueos creativos o incluso a encontrar el caminito por el que queremos seguir a la hora de hacer crecer una historia. Del campo de la programación neurolingüística, en ese jardín me encontré, el tremendo poder que tienen las palabras. Me di cuenta de que como el mundo que yo percibo no es el mundo, sino solo mi mundo, mi forma de escribir no tenía la capacidad de llegar a todas las personas, porque no todos vivimos el mundo de la misma forma. Con lo cual, en ese momento decidí que uno de mis caminos era buscar el uso de un lenguaje eficaz. No un lenguaje trabajado y rimbombante, sino un lenguaje que de verdad llegase a un volumen muy amplio de gente. Aparte de esos jardines, visité el jardín del management, marketing, estuve también en el de la terapia de aceptación y compromiso. ¿Qué más? Me pasé por un jardín lleno de colores que lleva como nombre Teoría DISC, que es una teoría que en 1928 desarrolló William Marston en un libro que se llama Emociones de la gente normal. Entonces, Marston lo que hacía era, analizó un montón de gente que él consideraba normal y las catalogó en 4 tipos diferentes, tanto comportamentales como emocionales, y a esos 4 tipos les asoció 4 colores: rojo, amarillo, verde y azul. Claro, la teoría de William Marston, para adaptarla al campo creativo, pues se me quedaba un poquito corta. Y mira tú por donde de repente me encuentro el jardín de Carl Jung y de sus tipologías, y veo que todo lo que dice él, además en una época muy similar a la de William Marston, se puede mezclar con el tema de los colores. Pues de ahí nacen los personajes de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final yo veía que poquito a poco el método iba creciendo, se iba consolidando y de repente un día me doy cuenta de que no solo me sirve a mí y a creadores adultos, sino que también funciona muy bien con los niños, tanto con el tema de los colores, se divierten mucho jugando a adivinar si son rojos o verdes o azules o amarillos o si tienen mezcla de colores, y también creando historias de una forma diferente. ¿Pero qué es el método habitación sellada? Bueno, pues el método habitación sellada es como una metáfora de nuestro cerebro. Tenemos un techo, que es el equivalente al hemisferio emocional, el derecho, en el que las ideas fluyen, la imaginación se desborda, es hacia donde llegan las experiencias y se convierten en miles de posibles historias que contar, es donde reside el color, la música, todo eso que podemos encontrar en nuestro hemisferio derecho. En el suelo está la realidad. En el suelo, nosotros vivimos nuestras experiencias, nos sentamos en sillas, escribimos con folios y con bolígrafos, es decir, es el sitio en el que nosotros lo podemos tocar todo, es donde racionalmente nosotros nos movemos. Gracias al paseo entre el suelo y el techo, nosotros vamos inventando nuevas historias. ¿Y qué son las paredes? Las paredes son los 4 lienzos en blanco que nos permiten rellenar esas historias. Tenemos una pared dedicada a los personajes,
en la que van a estar esos personajes de colores y que, bueno, pues si están bien representados van a equilibrar mucho las historias a nivel emocional. Tenemos la pared de la trama, del argumento, que es el que en la que podemos ir poniendo las cositas que van ocurriendo, los hitos importantes que ocurren a lo largo de la historia. Tenemos otra pared dedicada a los escenarios, que es la que, bueno, en la pared de los escenarios no solo tenemos el sitio físico por el que pasean nuestros personajes, sino que además influye también el tiempo, porque no es lo mismo estar paseando, pues no sé, por el Jardín de la Alegría del año 1936 que por el Jardín de la Alegría del año 2046. Es decir, en el escenario influyen el lugar y el tiempo. Y por último tenemos la pared del desenlace. El desenlace está en esa pared porque para mí es muy importante como creadora, pero también porque me di cuenta de que en el campo infantil, sobre todo cuando les daba la posibilidad, tanto a papis y mamis como a profe, de crear historias, era mucho más fácil crearlas si había un objetivo final. Con lo cual, el desenlace está ahí, básicamente para hacernos mucho más fácil el crear las historias. Y bueno, básicamente es eso. La habitación sellada son 4 paredes, un suelo y un techo, que al final constituyen una habitación imaginaria en la que entramos e inventamos y rompemos y volvemos a inventar nuestros propios cuentos. Y sí, ya va siendo hora de que retomemos el origen de esta charla, porque realmente vosotros estáis ahí para descubrir cómo trabajar la creatividad y la inteligencia emocional a través de la lectura. Yo os voy a hablar de las pequeñas mentes de colores, o de los personajes de colores que vuestras pequeñas mentes pueden ir buscando en los diferentes cuentos. Seguro que recordáis de antes el jardín de William Marston con esa teoría DIS de los 4 colores. Bueno, pues me apasionó tanto esta forma de describir a las personas que se me ocurrió que por qué no adaptarlo a la creación de personajes y por qué no inventarme yo mis propios personajes de colores. Esto en infantil dio lugar a las pequeñas mentes de colores y las 4 pequeñas mentes son las pequeñas mentes comprensivas de color verde, las pequeñas mentes pensantes de color azul, las pequeñas mentes radiantes de color amarillo y las pequeñas mentes energéticas de color rojo. Las pequeñas mentes comprensivas de color verde son emocionales e introvertidas. Son personajes muy cercanos, muy amables, muy agradables. Bueno, pues le dan muchísima importancia a la gente a la que quieren, a la familia y a los amigos. Siempre van a estar ahí para escuchar y su mayor virtud podríamos decir que es la paciencia. En un día un poco tontorrón les cuesta confiar en los demás y además tienen un pequeño problema y es que no saben decir no. Las pequeñas mentes pensantes de color azul son racionales e introvertidas. Son pequeñas mentes cautelosas, ordenadas, muy concienzudas. Eso quiere decir que cuando se proponen algo lo acaban. Son pequeñas mentes que siempre están deseando aprender algo y bueno, una de sus mayores pasiones es conocer cómo funciona el mundo que las rodea. En un día tontorrón pueden resultar un poquito distantes y bueno, si necesitas un abrazo, mejor pídeselo a otro color y no a una pequeña mente pensante. Las pequeñas mentes radiantes son de color amarillo. Son emocionales y extrovertidas. Bueno, son pequeñas mentes muy alegres, muy cargadas de buen rollito, a las que le encanta relacionarse con muchísima gente y tienen muchísima facilidad para contagiar su entusiasmo. Siempre, siempre, siempre ven el lado bueno de las cosas y bueno, pues en un día tontorrón pueden desordenarse demasiado y tener demasiado nervio y además a veces les cuesta concentrarse cuando una mariposa.
Las pequeñas mentes energéticas son de color rojo, son extrovertidas y racionales. Bueno, son pequeñas mentes contundentes, muy cargadas de energía, en las que a veces la asertividad puede pasar a agresividad. Son pequeñas mentes a las que les encantan los retos, de hecho podríamos decir que son valientes, tienen muchísima fuerza de voluntad y no se amilanan por nada. En un día tontorrón, como hemos dicho antes con lo de la asertividad, pueden enfadarse con mucha facilidad. Y luego también les pasa otra cosa, y es que a veces son demasiado sinceras, a pesar de que cuando dicen esas grandes verdades puedan estar haciendo daño a otra pequeña mente o a otra mente un poquito mayor. ¿Y cómo jugamos con las pequeñas mentes y con la lectura? Bueno, pues no hace falta que sean pequeñas mentes. A la pequeña mente ya la tienes en casa. Imagínate que estás leyendo Alicia en el País de las Maravillas y tu pequeña mente ya conoce cómo son los personajes de colores. Bien, pues probablemente cuando aparezca la reina de corazones, automáticamente él diga ¡ah! De color rojo. Cuando aparezca el conejo, tu pequeña mente dirá ¡ah! Es de color azul. Cuando aparezca el sombrero loco, verá de una forma súper sencilla el amarillo que irradia por cada poro de su piel. Y Alicia tiene un color verde muy bonito y saca de vez en cuando un temperamento un poquito rojo que, bueno, pues que le da un tinte bastante especial. Vámonos a lectura para mayores, El Quijote. En El Quijote tenemos una mezcla de colores muy bonita y muy equilibrada. Y eso que Cervantes no conocía a William Marston. Nuestro querido Alonso Quijano, cuando se convierte en el Quijote, es de color amarillo, pero de repente tiene unos arrebatos rojos bastante potentes. Sancho Panza es de color verde y a veces, bueno, pues se ve embargado por un color azul que es tan intenso que bueno, pues que casi se bloquea. Con esto quiero decir que podéis encontrar personajes de colores en todos los cuentos o en casi todos los cuentos que lean los peques, y no solo en los cuentos, también podemos hacer que ver una película sea algo más, porque no sé, se me ocurre ahora de repente Frozen, esta película de Disney que ha estado en boca de casi todos los niños. En Frozen están los colores muy bien marcados. Casi en cualquier película de Disney podéis encontrar un representante de cada uno de los colores. En Gru, mi villano favorito, Gru es de color rojo y las pequeñas que hay alrededor suyo lo equilibran con un color amarillo, un verde y un azul. Es decir, se puede convertir tanto la lectura como el simple hecho de poner a los niños delante de la tele en una búsqueda de colores que lleva enmascarado el ser capaces de leer a la gente a nivel emocional. Y también el comparar las diferencias que hay entre el comportamiento, el cómo se siente esa persona y cómo se sienten los peques. Y ya solo nos queda jugar con el calidoscopio, que sí, es verdad, es un poquito cutre, pero bueno, si esperamos un poquito, tiene que aparecer aquí, el calidoscopio, el auténtico calidoscopio del duende del puzzle. Gracias al calidoscopio del duende del puzzle, nosotros vamos a poder leer historias y romperlas en sus distintas partes. Y vamos a ir teniendo constancia de esas distintas partes utilizando la plantilla rompecuentos. Esta plantilla es la mínima expresión del método habitación sellada. Es como una pequeña chuleta en la que nosotros vamos anotando las distintas partes de la historia que queremos contar para luego no perdernos nada. Bueno, gracias a ella podemos romper cuentos y volverlos a construir. Y os pongo un ejemplo que a mí me resulta muy divertido, que es de la película La increíble pero verdadera historia de Caperucita Roja. En La increíble pero verdadera historia de Caperucita Roja, bueno, pues la típica historia de Caperucita se convierte en una trama policial. Ha ocurrido algo y la policía tiene que ir interrogando uno a uno a todos los personajes del cuento. Ya veréis que aparecen algunos más, porque eso es la creatividad. Cuando nosotros jugamos con un cuento, podemos quitar o añadir los personajes que queramos. Entonces, bueno, pues Caperucita, que por cierto es muy roja,
Caperucita cuenta su versión de los hechos, el lobo cuenta también su versión de los hechos, es más bueno de lo que nos contaron en la historia original. El leñador es un poquito pánfilo, pobrecito mío. Y la abuela, lo único que os digo es que hace paracaidismo. Pero bueno, yo os he dicho que tuvieseis a mano unos folios y un bolígrafo para poder jugar con el caleidoscopio rompecuentos. Pues os voy a proponer una historia, la vamos a romper y luego, cuando yo ya me haya ido, vosotros con vuestros peques la podéis reconstruir. Es la historia de una niña que se llama Emma, que una noche se despierta porque está escuchando llorar a alguien y cuando se asoma a la ventana se da cuenta de que quien llora es la luna. Emma le pregunta muy preocupada y la luna le dice que se le ha roto la cara y que necesita ayuda. Y bueno, pues Emma, que es una chica que tiene, bueno, pues siempre tiene muy buenas ideas y además tiene un truquito, que son las gafas de la imaginación, decide ir a por ellas al cajón, se las pone y empieza a buscar soluciones para ayudar a la pobre luna. De repente se acuerda de que conoce a un chef dragón, que bueno, pues vive en un volcán y hace pociones energéticas con la lava de ese volcán. Así que decide llamarle por teléfono y pedirle un poquito de esa lava, un frasquito, para poderla usar. También tiene muy buena relación con el Hada de la Alegría, que se mueve con su sonrisa por todas partes, y el Hada de la Alegría, bueno, pues tiene las llaves de la Sala de los Inventos. Así que le pide que entre por favor en la Sala de los Inventos y que invente el pegamento más potente del universo. Total, que el hada hace lo que le pide y le trae el pegamento. Y por último, le falta la ayuda de alguien con quien no podría haberlo hecho, que es el duende del puzzle. Claro, si tiene que reconstruirle la cara a la luna, necesita a alguien que sea muy diestro a la hora de encajar piezas. Bueno, pues cuando ya lo tiene todo, mete al duende del puzzle en su mochila y se bebe la poción del chef dragón y pega un salto tan alto que llega hasta la luna. Y una vez allí, utiliza el pegamento y con la ayuda del duende del puzzle reubica las distintas partes en las que se había roto su carita. Cuando Emma regresa a su habitación, se queda profundamente dormida y a la mañana siguiente despierta sin tener muy claro si lo que ha ocurrido ha sido verdad o ha sido mentira. Pero bueno, la luna cada noche, desde ese día, le recordaría día tras día con una bonita nana que siempre le estaría agradecida. Como he contado la historia acerca del caleidoscopio rompecuentos, pues claro, la historia se ha roto en sus distintas partes. Y el caleidoscopio nos dice que los personajes son la luna, a la que se le ha roto la cara, Emma, el chef dragón, el duende del puzzle y el hada de la alegría. También nos dice que Emma se mueve por distintos escenarios. Por ejemplo, su casa, su habitación, ¿no? También el cielo, porque es donde está la luna. Y la sala de los inventos. Puede que incluso apareciera la cocina del chef dragón. Y se me ocurre que podría haber otro escenario. ¿Qué os parece la cara de la luna? Porque la luna es un personaje, pero también es un lugar en el que Emma y el duende del puzzle van a estar. Bueno, pues estos son los ingredientes, el resultado de haber roto el cuento de Emma y la luna. Y, como veréis, lo único que tenemos es el desenlace. A la luna se le arregla la cara, pero hemos dejado completamente vacío el espacio del argumento. Yo os propongo que con estos ingredientes, añadiendo personajes o quitando, añadiendo escenarios o quitando, o incluso metiendo más objetos mágicos, inventéis una nueva historia. Como por ejemplo se me ocurre que cuando Emma llama al chef dragón, el chef resulta que está en un crucero de vacaciones y no la puede atender, y entonces resulta que Emma se coloca el mandil y se pone a cocinar la pócima que milagrosamente al final funciona, pero con ciertos efectos secundarios, como por ejemplo que la piel se le ponga de color azul. No sé si habéis leído La fábrica de chocolate, pero a mí me ha venido ahora mismo
la carita azul de la niña que se come el chicle de grosella. Bueno, al final se trata de que reconstruyáis el cuento utilizando bueno, pues todo lo que conocéis y algunas fantasías que tenéis en la cabeza y que tenéis ganas de dejar salir, y sobre todo, lo más importante, que dejéis a los peques que decidan lo que quieren que ocurra en el cuento, porque lo bueno de crear y lo bueno de inventar historias y de reinventar historias es que no están ni bien ni mal, simplemente son nuevas historias que alguien ha querido contar. Si queréis más información sobre el método de habitación sellada, sobre las pequeñas mentes de colores o el caleidoscopio rompecuentos, podéis buscar en este enlace. Y quiero dar las gracias, ya que esto se acaba, a Supertics Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora por hacerle un huequecito a las pequeñas mentes de colores en este espacio que tanto hace por la lectura infantil.